no solamente el diagnóstico, sino también el tema de tratamiento. ¿Cuántos de ustedes tienen pacientes que están ahorita rotando en el área de neumología con el diagnóstico de tuberculosis pulmonar? ¿Todos han visto ya pacientes con tuberculosis en el área hospitalario? Sí. ¿Y qué tal? ¿Han visto que tienen alguna relación, alguna asociación con una enfermedad principal? ¿O son pacientes que no tienen ningún grado de inmunodepresión? HIV, ¿no? Importante esa relación porque nos vamos a dar cuenta que debido al grado de inmunodepresión o al grado de respuesta, debido a los linfocitos T, es que estos pacientes pueden generar no solamente infección pulmonar, sino también infección extrapulmonar. Muy bien, y de estos pacientes que ustedes ven, ¿tienen buena respuesta con los medicamentos? No tiene buena respuesta, ¿no? Y han visto que estos pacientes, debido al fracaso del tratamiento terapéutico, ¿es debido a la resistencia o debido al grado de inmunodepresión? Esa resistencia. Ambos. ¿Ustedes qué creen que más sea el fracaso terapéutico? Bueno, hoy por hoy les digo que este tema del fracaso terapéutico que sea por resistencia se ha disminuido, ¿no? Y más se asocia al tema del grado de inmunodepresión del paciente. Porque ustedes habrán visto que el paciente con VIH y tuberculosis no solamente tiene tuberculosis pulmonar, ¿no? También tiene otras tuberculosis extrapulmonares, de repente gastrointestinal, pleural, y las complicaciones justamente de estos órganos es lo que conlleva que el paciente tenga un fracaso terapéutico y posteriormente el paciente puede fallecer. Entonces, el concepto del fracaso terapéutico actualmente se debe a eso, ¿no? A la asociación de la comorbilidad que tiene el paciente que conlleva también un grado de inmunodepresión. Muy bien, solamente conceptos generales. Cuando hablamos de tuberculosis, hablamos del germen principal que es el Mycobacterium tuberculosis, pero cabe resaltar que también existen otros tipos de Mycobacterium. Ahí tenemos al Mycobacterium avium, que también existe en nuestra población y que es un gran diagnóstico diferencial cuando hablamos de tuberculosis gastrointestinales. Un caso muy importante que tuvimos en el Hospital 12 de Mayo, en el área de infectología, un paciente con diarrea crónica que se pensó en algún momento que podía ser por Mycobacterium tuberculoso, que también tenía VIH, pero al momento de hacer el cultivo a nivel de heces para buscar este bacilo, nos dimos cuenta que el bacilo creció en 9 días, ¿no? De una forma muy rápida, a diferencia del bacilo del Mycobacterium tuberculoso que crece en 30 días. Pero este bacilo que creció es el bacilo de un Mycobacterium avium, que generó una diarrea crónica en el paciente con VIH y las lesiones no son típicas también a las que genera el Mycobacterium tuberculoso. El Mycobacterium tuberculoso a nivel gastrointestinal o intestinal genera un granuloma a nivel intestinal y también úlceras, ¿no? Con unos bordes poco seccionados. Este Mycobacterium avium no tenía esas lesiones, ¿no? Solamente tenía lesión superficial a nivel de criptas duodenales y nada más. Entonces hay que diferenciar bastante de los diferentes tipos de Mycobacterium. Este Mycobacterium pertenece a la familia Mycobacteriaceae del orden Actinomycetales, y de ahí también les surge la pregunta si ustedes conocen el concepto de micetomas, ¿no? ¿Ustedes conocen el concepto de micetomas? ¿Qué es un micetoma? Ya estamos en neumología, imaginen que lo han escuchado por ahí. Micetomas, ¿no? Es un conglomerado de lesión a nivel del parénquima pulmonar, que muchos lo relacionan con infecciones fúngicas, principalmente por aspergilosis. Pero hoy por hoy se conoce que no solamente se debe por infecciones fúngicas o micóticas, ¿no? También lo pueden producir infecciones bacterianas. Y dentro de esas, la familia de los que pertenecen a los actinomyces, ¿no? Y entre ellos, el Mycobacterium tuberculosis. Muy bien, el Mycobacterium posee una forma también en bastón, tiene un
un tamaño de 0.5 micrómetros por 3 micrómetros, es un bacilo ácido resistente. ¿Y por qué se le conoce que es un bacilo ácido resistente? Porque posee entre su capa una gran cantidad de lípidos, ¿no? Tenemos a los ácidos micólicos, ácidos grasos reticulados, de cadena larga y otros lípidos de pared, ¿no? Pero de entre esos, los más importantes son los dos siguientes, ¿no? Tenemos al araminogalactano peptidoglicano y el diporabinomanano. Estos dos estructuras tienen unas propiedades diferentes, muy importantes para el bacilo de Koch. El primero, el araminogalactano peptidoglicano, este de aquí, confiere una baja permeabilidad al micobacterio. O sea que al conferirle una baja permeabilidad va a darle la función a que pocos antibióticos puedan llegar hacia este micobacterio y poder destruirlo. Entonces le genera una baja permeabilidad, lo que le confiere que haya poca acción de los antibióticos a este germen. Y segundo, el diporabinomanano participa bastante en la interacción patógeno-huésped, ¿no? En lo cual le va a generar un grado de supervivencia cuando el Mycobacterium sea fagocitado por el macrófago. Entonces ambos tienen diferentes mecanismos de acción. Mientras uno genera poca penetrancia de los antibióticos, el otro le va a dar un grado de resistencia cuando sea fagocitado por el macrófago. En cuanto a la incidencia, sabemos que es más de 250 veces mayor en Sudáfrica que en Estados Unidos. ¿Y alguien me puede decir por qué es este alto porcentaje o gran diferencia que se da en Sudáfrica más que en Estados Unidos? ¿Cómo? La nutrición, ¿no? Ese es un gran factor. Pero por ahí me respondieron que también debe ser por la poca salubridad de los alimentos. ¿Ustedes qué creen? Que sea por la poca salubridad de los alimentos. A eso me refiero a que el paciente no se lave bien las manos, los alimentos estén contaminados. ¿Ustedes qué dicen? ¿También puede ser por eso? No sé, ¿han escuchado en algún lugar o de repente han leído que la transmisión del Mycobacterium es fecal oral? No. ¿Cómo? Fluger, pero en ningún momento han visto que sea fecal oral. Entonces, ese error cuando nosotros decimos que es debido a eso, no cometen ese error. Escuché alumnos decir que era también por el que se contamina con las heces, por consumir alimento contaminado. Ese es error. Básicamente es por la desnutrición. Y también debido a que en Sudáfrica hay mayor incidencia de pacientes con VIH. Y lamentablemente es en este continente donde se posee poca actividad, o mejor dicho, poca recepción de medicamentos contra esta enfermedad de VIH. A nivel del sexo se menciona que es 2 veces mayor en hombres que mujeres. Y cuando hablamos de una tasa de desarrollo de tuberculosis activa, se menciona que son muy altas en lactantes. Este riesgo de tener tuberculosis activa aumenta durante la adolescencia y se estabiliza alrededor de los 25 años de edad, manteniéndose elevado durante toda la vida. Ahora, acá, justo lo que estábamos hablando, ¿no? La relación que tiene mucho con una enfermedad que es el VIH, ¿no? En la cual vemos que en los últimos años, bueno, este es un estudio que se hizo en el MINSA hace muchos años, ¿no? Y vemos que ha ido creciendo, ¿no? La relación que tienen estas dos enfermedades. Se menciona que el 12% de todos los nuevos casos activos de tuberculosis y el 25% de todas las muertes relacionadas con la tuberculosis ocurren en pacientes con VIH, ¿no? Y la mayoría, el 75% de los casos y muertes por tuberculosis activa asociadas a VIH se producen en África. Entonces, a tener en cuenta eso. Ahora, no solamente el VIH
es la única enfermedad relacionada a la tuberculosis. Existen otros factores de riesgo. Dentro de ellos tenemos los principales: diabetes mellitus tipo 2, alcoholismo y tabaquismo. Dentro de ellos, estos dos primeros mencionan que triplican el riesgo de padecer una tuberculosis activa, a diferencia del tabaquismo, que duplica el factor de riesgo de generar tuberculosis activa. Y otra cosa muy importante que encontré, que es esto, ¿no? En comparación con otros agentes infecciosos como el virus del sarampión y varicela zoster, el Mycobacterium tuberculoso no es altamente infeccioso. No es altamente infeccioso. O sea, quiere decir que si yo me expongo a una persona que tiene tuberculosis activa, basta que me escupa o me pueda toser en toda la cara, no quiere decir que voy a generar la infección. Entonces vamos a darnos cuenta dentro de la patogenia que necesita una exposición continua y prolongada para que yo pueda adquirir la infección, y que depende también de otros factores que también generen la infección a nivel pulmonar. Entonces, a diferencia de otros microorganismos, el Mycobacterium tuberculoso no es altamente infeccioso. ¿Ya? Muy bien, aquí les presento otro cuadro donde también se relaciona a otros factores, ¿no? Ya hemos visto VIH, miren que también se puede relacionar a pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Aquí están en diálisis, diabéticos, ¿no? Drogadictos intravenosos, terapia inmunosupresora como las quimioterapias, ¿no? Y miren también que están aquellos que son post-transplantados. Y cuando hablamos de tuberculosis globo-resistentes, ¿no? A nivel mundial la prevalencia es de un 5%. Un 3.5% en casos de nuevos de enfermedad de tuberculosis activa y un 20.5% en casos previamente tratados. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que hay pacientes que tienen tuberculosis y que con el transcurso de los meses de recibir tratamiento lamentablemente se vuelven resistentes. Pero hay otros casos, ¿no? Donde adquieren ese Mycobacterium tuberculoso resistente de manera primaria. O sea que uno que ya tiene la infección resistente se lo transmite a otra persona. O sea, hay dos formas de cómo adquirir la resistencia de esos micobacterios. Y se estima que es más, que se estima que la mayoría de los casos de tuberculosis multidrogas resistentes refleja transmisión más que adquisición inicial. O sea, es más que lo adquieras por transmisión de otra persona a que este micobacterio se desarrolle en los próximos meses de haber adquirido una infección. Muy bien. Y aquí entonces seguimos. Nos dice, entre el 5 y 15% de las personas infectadas progresarán, miren en cuánto, meses a años para adquirir la enfermedad activa. Meses a años, ¿no? Mientras que el resto conserva un riesgo persistente de desarrollar la enfermedad activa durante toda su vida. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ustedes, de todos los estudiantes, en la universidad o donde sea, ¿quiénes serían los más expuestos de contagiarse de infección por tuberculosis? Medicina, no todo el personal de salud. Muy bien, pero mira lo que te dice acá, ¿no? Inclusive en la otra parte dice, hasta 50% de todas las personas con tuberculosis activa, con cultivo positivo, no presentan síntomas como tos productiva, y al menos el 25% no presentan ningún síntoma. O sea que ustedes que están con mayor exposición de estos pacientes, probablemente tengan su vacío de coche, ¿no? Lo tengan ahí en la boca y cuando van a hablar lo pueden expulsar, ¿no? Entonces uno nunca sabe hasta que presente el síntoma o se haga un estudio de manera aleatoria, ¿no? De repente de aquí que son ustedes 30, 32, yo les hago una radiografía y no tienen ningún síntoma y de pronto una caverna y no saben, ¿no? Pero esa es su huella de que ya tienen la infección, pero más no la actividad. Y eso es algo que también tenemos que diferenciar entre ser un paciente con tuberculosis latente a tener la tuberculosis activa. Latente quiere decir que yo tengo la huella de tener el micobacterio, pero he podido responder frente a esa infección, lo he podido mantener,
glomerar, a diferencia de la activa que ya lamentablemente mi cuerpo no respondió, o un factor que desencadenó que esa respuesta que estoy manteniendo lamentablemente disemina. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta que no todos los pacientes que tienen tuberculosis activa van a tener síntomas, pueden ser asintomáticos. Muy bien. Y de aquí depende mucho lo que vamos a hablar de los factores para que uno pueda tener la infección de tuberculosis activa. Y primero es la calidad del aerosol, ¿no? Porque se menciona que debe haber una gran cantidad de gotitas de flúor que pueda transmitirse para poder llegar hacia el alveolo, ¿no? Porque algunos se pueden quedar solamente a nivel facial, ¿no? O a nivel de la orofaringe o a nivel solamente de las fosas nasales. Pero debe haber una gran expulsión de gotitas de flúor para que estos puedan llegar hacia el alveolo, ¿no? Y poder infestarlo. Y por ello se menciona que no todos los enfermos son capaces de generar una cantidad suficiente de partículas aerosólicas para poder internarse en el alveolo. Además menciona que la probabilidad de sufrir una tuberculosis activa, se necesita que el contacto con el caso de tuberculosis activa debe mantenerse de una forma continua aproximadamente más de ¿cuántas? 6 horas al día. ¿Ustedes cuántas horas tienen de exposición al paciente en sus prácticas? Pues, ¿cómo que 3? No tan 3 ustedes. Deben ser media hora o más. Y eso. Porque después están con el médico, ¿no? Están hablando con, bueno, también el médico de repente tiene tuberculosis, ¿no? Bueno, pero bueno, no son más de 6 horas al día, ¿no? Y tampoco es por este periodo, ¿no? 60 y 90 días. O sea, ¿y quiénes serían las parejitas, ¿no? Las parejitas, estudiantes de medicina, ¿no? Que ya van 2 meses, 3 meses y están ahí con sus vacilos, transmitiéndose el uno al otro, y la exposición viene ahí, ¿no? Entonces miren que para eso necesitan este periodo para que puedan tener una gran cantidad o alta carga vacilar y que puedan llegar hacia el alveolo pulmonar. Muy bien, ¿cuál es lo siguiente? La calidad del surfactante. Y la calidad del surfactante depende de realizar dos eventos, ¿no? La destrucción de la pared lipofílica del micobacterio, ¿no? Esta sustancia lo que hace es destrucción de esa pared lipofílica y exhibe totalmente al Mycobacterium para que pueda ser fagocitado y luego ser destruido o generarse la misma necrosis del macrófago alveolar y puede ser eliminado. Esa es una forma de un mecanismo por la calidad del surfactante. Y lo otro tiene que ver con el fluido alveolar. Ese es un concepto de repente nuevo que ustedes van a conocer, ¿no? El fluido alveolar también depende de este líquido surfactante, que lo que va a permitir es drenarse a nivel de los bronquios y luego hacia la tráquea, de la tráquea hacia el esófago, del esófago hacia la faringe, y una vez que está en la faringe lo deglutimos y se va hacia la vía intestinal y por ahí se elimina por las heces. Entonces miren que es importante también el surfactante, no solamente por la destrucción de la pared lipofílica del micobacterio, sino también para su eliminación por otra vía que es la vía digestiva. ¿Ya? Muy bien, lo otro vendría a ser la respuesta alveolar. Y esto depende de 3 células. Las células de neumocitos tipo 1 y la de tipo 2. Los neumocitos tipo 1 representan básicamente el 95% de la superficie alveolar. Y al generar la superficie alveolar, generan una lámina muy delgada de que solamente va a permitir el intercambio gaseoso. Esa es su función del neumocito tipo 1. Generar una capa muy superficial para la difusión de gases. Pero para mantener esta barrera necesita de otra célula que le pueda conferir una adherencia de estos neumocitos tipo 1. Y ese es el neumocito tipo 2, que genera una sustancia para que pueda adherirse
estas células. ¿Cómo se llama esa sustancia? La sustancia surfactante, ¿no? Muy bien. Al generar esta sustancia surfactante, entonces deja prácticamente impenetrable esa barrera. Entonces usted dirá, doctor, ¿ese es un buen mecanismo de defensa a nivel alveolar? Pues sí, sí tiene un buen mecanismo. Pero ¿qué pasaría si hay un daño a nivel de esta célula? Cuando hay una respuesta inflamatoria o vengan los anticuerpos, van a querer llegar y lamentablemente no van a poder penetrar debido a esta barrera casi impenetrable. Entonces tiene sus pros y sus contras también. Y eso es un mecanismo que utiliza el Mycobacterium a su gracia, ¿no? Para que pueda también evitar que más células como los anticuerpos puedan ir en contra de esa infección. Muy bien. Y por último tenemos la necrosis del macrófago alveolar, ¿no? Que se menciona que cuando el bacilo es fagocitado por este macrófago alveolar, secreta una sustancia que es el SAT6, ¿no? Que es el 6-Early Secretory Antigen Target, que le confiere una propiedad patógena, que vamos a ver en qué consiste. Antes de ello, se menciona que la cantidad de fluido alveolar, aproximadamente 500 mililitros de este fluido alveolar, es drenado hacia el estómago. ¿Ya? Entonces, una vez que el bacilo es fagocitado, ¿no? Lo que le va a conferir esta sustancia del SAT6 es evitar la unión fagosoma-lisosoma y la apoptosis de este bacilo, ¿eh? Y esto le va a permitir que entre el bacilo en el citoplasma sin ningún tipo de problema o ningún tipo de lesión, ¿no? Que le está confiriendo el macrófago. Y una vez que entra el citoplasma, el bacilo dentro del macrófago se puede multiplicar entre unos 5 a 6 ciclos, generándose entre 32 y 64 bacilos en un solo macrófago alveolar. Miren que ese macrófago alveolar, al tratar de querer retener o eliminar ese bacilo, lamentablemente por las propiedades que ya he mencionado, el bacilo igual se va a multiplicar, ¿no? Debido a la producción también de esa sustancia de SAT6, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que el macrófago ya no puede albergar tantos bacilos, lamentablemente va a sufrir de una necrosis, ¿no? Y se va a generar una liberación de bacilos, ¿no? Y esa liberación de bacilos va a hacer que otros macrófagos a nivel intersticial y macrófagos alveolares vecinos quieran atrapar ese bacilo, ¿no? Ven la alta carga bacilar que se está generando, entonces estos macrófagos vienen y empiezan a captar esos bacilos que se han liberado. Pero lamentablemente estos macrófagos tienen la misma propiedad del macrófago inicial que se destruyó. Van a querer atraparlo, igual van a eclosionar y más bacilos se van a liberar. Y se menciona que este proceso puede generar hasta 1000 bacilos. ¿Es acá? ¿Es acá? Bueno, entonces, se dice que se puede producir hasta 1000 bacilos luego de ese proceso. Entonces los macrófagos que están tratando de albergarlo van a decir, bueno, necesitamos más apoyo. Entonces hay que producir sustancias como las quimiosinas. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para traer refuerzos. ¿Y qué refuerzos serán? ¿Cuál será la primera línea de células que van a albergar una infección? Neutrófilos, ¿no? Neutrófilos y monocitos. Principalmente esas dos células, ¿no? Las cuales van a generar una respuesta inflamatoria. Y al generar esa respuesta inflamatoria, al querer albergar, igual de todas maneras también van a generar un daño a nivel alveolar. Y ese daño alveolar lamentablemente va a sufrir de una ruptura alveolar.
Y va a depender de las próximas células que también van a asistir a este proceso inflamatorio, en donde van a generar una respuesta diferente que la vamos a ver en la siguiente imagen. Pero a tal punto es que ya sea la respuesta de célula que pueda acudir, de todas maneras todos van a llegar hacia el ganglio linfático para presentarse a otras células con mayor respuesta. ¿Hasta ahí entendieron? Sí, ¿no? Muy bien. Y aquí viene este proceso, ¿no? A ver. Aquí está el estudiante de medicina. Y ya tiene su granuloma, ya está infectado. Llega a su casa, saluda a su mamá y antes de saludarle empieza a toser. Genera tanta exposición constante en esta mamá que lamentablemente, bueno, ¿no?, el bacilo llega a ingresar a nivel pulmonar. Una vez que llega a nivel pulmonar, o sea, a nivel alveolar, como este caso de acá, este bacilo que llegó a nivel alveolar, ¿no?, viene la primera célula que hemos mencionado, que es el macrófago alveolar. Muy bien, sostiene el macrófago alveolar al bacilo y ya hemos explicado el proceso que este bacilo dentro de ellos empieza a multiplicar. A tal punto que se multiplica, se genera la necrosis del macrófago alveolar y vienen las dos células que ya hemos mencionado, los monocitos y los polimorfonucleares, que son los neutrófilos. Y miren que es importante que se diferencien ambas células porque de estos depende la respuesta siguiente. El monocito, cuando también empieza a albergar al macrófago alveolar que también está sosteniendo otros macrófagos, van a presentar toda esta actividad hacia el ganglio linfático. Al igual que los polimorfonucleares también lo presentan al ganglio linfático. Entonces, cuando el monocito presenta esta inflamación del ganglio linfático, los primeros que responden es el TH1. A diferencia de los polimorfonucleares, que cuando este presenta el ganglio linfático, presentan al TH17. Y de aquí viene una gran actividad muy importante. Porque los TH1 trabajan conjuntamente con linfocitos. Entonces, el TH1 lo que hace es llamar más linfocitos para empezar a sostener la infección. Al generar eso, también lo que hacen estos TH1, activan estos macrófagos que están envolviendo al bacilo. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo activan este macrófago alveolar que está sosteniendo al bacilo? Mediante el interferón gamma. Y aquí es importante saber esto, porque ya tenemos un examen que nos ayuda también dentro de parte del diagnóstico a diagnosticar esta infección mediante el interferón gamma. ¿Y cómo se llama? ¿Alguien sabe? Cuantiferón. El cuantiferón es lo que detecta la cantidad de sustancia de interferón gamma que es producido por el TH1. Muy bien, entonces, ¿es importante que el TH1 active el macrófago? Sí, porque eso hace que lo sostenga mucho más al bacilo para evitar que continúe la infección. Entonces ya tenemos al macrófago activado y tenemos a los linfocitos que también están rodeando. Entonces esa activación del macrófago lo que va a hacer es tratar de eliminar, ¿no?, a ese bacilo que está ya inactivado. En estos momentos este bacilo ya está inactivado, está durmiendo, adormecido. Entonces, como ya está adormecido, el macrófago dice, bueno, ¿no?, ya no está generando tanto problema este bacilo. Lo que puedo hacer ahora con mi actividad que me ha generado el interferón gamma es eliminar. ¿Y cómo lo puedo eliminar? Con el sistema de fluido alveolar, ¿no?, que llega hacia el nivel pulmonar, tráquea, llega a la faringe y de la faringe se degluta y se elimina vía intestinal. Esa función lo hace este macrófago activado. Y tiene una propiedad muy importante también este macrófago activado, porque como había mencionado que el bacilo, su superficie, ¿qué posee? Lípidos, ¿no? Es una capa lipídica, o sea, grasa. Entonces lo que hace este macrófago es consumir también esa grasa del bacilo.
Y como come mucha grasa, se vuelve más gordito, eso le llama las células espumosas, ¿no? Muy bien. Entonces, mientras algunos macrófagos van a querer eliminarlo, lo que hace el linfocito es seguir rodeándolo, ¿no? Para poder sostener esa actividad de los bacilos que todavía están activos, ¿no? Y poco a poco se va generando toda una convergencia de células espumosas y también macrófagos y linfocitos que van a rodear a los bacilos activos, a tal punto que los conservan en una sola estructura, evitando que estos puedan progresar hacia una infección sistémica. A esto es lo que se le llama el granuloma tuberculoso. Entonces hasta ahí, bien, ¿no? Tuviste muy buena respuesta frente a la infección. Pero ¿qué pasa con la respuesta de los polimorfos nucleares, o sea, los neutrófilos que presentaron el ganglio linfático? Bueno, aquí son un poco más flojos, ¿no? Los polimorfos nucleares con el TH17 piensan que lo pueden sostener, pero lamentablemente la multiplicación es tanta de estos bacilos que se les sobrepasa esa acción. Entonces ven que la alta carga de bacilos empieza a generarse por mayor producción. Y atraen, miren, mayor respuesta, o sea, ya no se conforman con lo que tienen, traen más polimorfos nucleares, más TH17 y ya no saben qué hacer con esa carga bacilar. Entonces dicen, bueno, hay que eliminarlo de alguna otra manera. Y ellos quieren hacer la misma actividad que hacía el macrófago espumoso, ¿no? Quieren hacer lo mismo, quieren eliminarlo por vía digestiva, ¿no? Que llegue a los bronquios, que llegue a la vía digestiva y luego eliminarse. Pero lo que no saben es que para que tú puedas hacer ese proceso, el bacilo tiene que estar inactivo. Pero aquí no está inactivo el bacilo, está activo. Y tú al trasladar un bacilo activo, lamentablemente propones a que haya una infección sistémica. Entonces la respuesta del TH17 lamentablemente no va a ser oportuna como la que hizo el TH1. Conclusión, si les preguntara en el examen, o en el pasito que va a venir, ¿cuál es la célula importante para que yo pueda evitar la infección activa de la tuberculosis? ¿Cuál es? El TH1. El TH1 evita el desarrollo de la tuberculosis activa en un 90% de los casos. ¿Mediante la activación de qué? Del interferón. No, mediante la activación del macrófago. ¿Por la producción de quién? Ya ven, mira, una simple reacción cambia la respuesta. Muy bien. Ahora, ¿cómo se hace la diseminación extrapulmonar entonces? Entonces, cuando yo les dije que estos bacilos son presentados a nivel del ganglio linfático o el nódulo linfático, una vez que se presenta ahí, también genera una inflamación, ¿no? Por debido a esa reacción inflamatoria que se está generando o esa presentación, genera una respuesta inflamatoria a nivel ganglionar. Y cuando se genera esa respuesta a nivel ganglionar o nódulo linfático, se le llama linfadenemias. ¿Ya? Entonces ustedes conocen que a nivel del tejido linfático también se puede transmitir vía sistémica. Entonces esa transmisión vía linfática llega a la parte circulatoria. Puede llegar hacia las venas cavas, aurícula derecha, ventrículo derecho, ingresa a la arteria pulmonar y de la arteria pulmonar de nuevo regresa a el pulmón. Entonces este bacilo, no conforme de haber infectado ya un pulmón, puede hacer dos cosas. Puede generar una nueva lesión pulmonar o puede reinfectar a la lesión que ya ha dejado. Y esa reinfección que genera en el pulmón ya dañado a nivel anatomopatológico o en las necropsias, se ven como una lesión espumosa, ¿no? Como con gas. ¿Cómo se llama eso? Casio, ¿no? Necrosis gaseosa o casio. ¿Ya? Muy bien. Pero para que este bacilo pueda ser transmitido hacia otros lugares o otros órganos dianas, se menciona que una de las propiedades de este bacilo es que le gusta bastante el alto flujo sanguíneo. Entonces,
Una propiedad también del bacilo es que él mismo puede crear neovascularización y por ahí puede generarse transmisión hacia otros órganos o reinfecciones hacia el mismo órgano. Entonces lo que dice aquí es lo siguiente, ¿no? Que las lesiones generadas por Mycobacterium tuberculoso desarrollan nuevos vasos que son más permeables y frágiles que los estructurales, o sea, de los que ya había, permitiendo tanto el fenómeno de reinfección como el de propagación de bacilo hacia capilares venosos pulmonares. Y cuando llegan hacia estos vasos o capilares venosos pulmonares, pueden drenarse a nivel de las venas pulmonares, llegar hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta y se transmite hacia los diferentes órganos. Ahora, se menciona que tiene predilección por órganos que tienen alta carga sanguínea. ¿Cuál creen que sea? Riñón, muy bien, y óseo, ¿ya? Son de mayor predilección, riñón y óseo. Muy bien. Y cuando genera a nivel óseo, genera una lesión a nivel vertebral. ¿Cómo se llama? Mal de Bohr. Muy bien. Y cuando genera una infección a nivel del riñón, genera una tuberculosis renal que compromete mucho la pelvis renal y los cálices. Pero acá hay una lesión también importante que se genera a nivel de la vejiga. Porque llega a ser tanta la inflamación que también inflama todo el uréter hasta la desembocadura a nivel de la vejiga. Y cuando genera esta inflamación a nivel de desembocadura de la vejiga, genera una hipertrofia vesical, con signos de también hiperplasia a nivel de la célula superficial de la vejiga. ¿Saben cómo se llama ese cambio morfológico de la vejiga? ¿Hiperplasia? No, ¿cómo se llama? ¿Ah? Metaplasia, no, metaplasia es el cambio de celularidad. ¿Saben cómo se llama? Tiene un nombre propio. Se llama vejiga de lucha. Vejiga de lucha. Eso van a buscar ya. ¿Qué es eso? Ya, muy bien. Entonces tenemos también que puede transmitirse a nivel del sistema nervioso central. Muy bien, pero ¿cómo es que se genera a nivel del sistema nervioso central, doctor? Aquí se menciona que va a depender mucho de la alta carga basilar. O sea, que no depende mucho del flujo sanguíneo, sino de la alta carga basilar que pueda penetrar la barrera hematocefálica y generar una infección a nivel de la meninges. Entonces, si necesita una alta carga basilar, también necesita que haya poca respuesta inflamatoria de eso. Por eso, las revisiones mencionan que los pacientes que más generan infección a nivel del sistema nervioso central son pacientes inmunocomprometidos. Muy bien. ¿Y cómo se genera en otros lugares? Por decir aquí, a nivel de ganglio cervical, ganglio linfático cervical. ¿Cómo es que se genera? Debido a ese proceso que yo les estaba mencionando, ¿no? Al momento de expulsar el fluido alveolar que llega a la boca y luego se va a deglutir hacia el esófago, hay casos en que algunos pacientes tienen lesiones a nivel de la mucosa orofaringea. Entonces ese fluido alveolar no pasa por la nivel esofágica, sino que atraviesa esa lesión y puede llegar hacia la mucosa y luego llegar hacia los ganglios linfáticos, solo por tener lesiones a nivel de la mucosa. Entonces cuando llega hacia los ganglios linfáticos cervicales también genera una inflamación de este. ¿Y cómo se llama esta lesión a nivel cervical generada por la tuberculosis? Escroto. Muy bien. Y ese nivel gastrointestinal va a depender mucho de la acidificación del estómago, ¿no? Menciona si el paciente no tiene una buena respuesta de acidificación a nivel del estómago, este fluido alveolar que se ha concentrado puede penetrar y puede generar lesiones a nivel gástricas o intestinales. Salud. Y aquí tenemos una forma también muy frecuente que también tenemos aquí en el Perú, que es la tuberculosis pleural, ¿no? Aquella que deja derrame pleural unilateral, ¿no? Como ya habrán visto en su clase anterior, es un tipo de derrame que exudativo o transudativo. Exudativo, muy bien, ¿no? Esto se debe porque el bacilo también genera daños a nivel de las células mesenquimatosas de la pleura y genera las lesiones inflamatorias a este nivel. Se
se dice que en un 30% de inmunodeprimidos se genera la diseminación extrapulmonar. Aquí algo más rápido, tenemos esta hipótesis dinámica. ¿En qué consiste esta hipótesis dinámica? Que ya la hemos visto, ya les he mencionado, solamente para hacerlos recordar. Que es justo este enlentecimiento de actividad por parte de los bacilos, ¿no? Este adormecimiento que se genera en los bacilos por los macrófagos alveolares que han sido activados, ¿no? Y acá también te hablan de los macrófagos espumosos, ¿no? Que se volvieron por el alto consumo de grasa de estos bacilos. Entonces lo que hace es que estas células son drenadas por el fluido alveolar y es durante este proceso cuando pueden destruirse liberando bacilos que pueden formar parte de los aerosoles que se generan en los bronquiolos y volver a reinfectar el pulmón, ¿no? Que se genera una reinfección endógena. O sea, quiere decir que estos macrófagos que están trasladando bacilos inactivos, hay algunos que por ahí se les escapa y pueden tener un bacilo activo. Y este bacilo activo, al momento de generarse, o sea, que el contenido del fluido alveolar, y cuando ya va a llegar a la cavidad oral, algunos se rompen y pueden otra vez volver hacia el nivel pulmonar y estar ahí, sin ningún tipo de actividad. Pero esto también puede formar parte de que ellos puedan también transmitirse por otros aerosoles. O sea, que estos macrófagos sí, efectivamente, te dan la respuesta que van a trasladarte los bacilos inactivos, pero lamentablemente hay uno por ahí que se le escapa un bacilo activo y este bacilo activo puede liberarse y estar a nivel pulmonar sin hacer ningún tipo de respuesta, o estar conformado a nivel de la cavidad oral y ser parte de otras gotitas de flúor que puedan ser transmitidas. ¿Ya? Entonces, esta hipótesis dinámica te explica básicamente esa respuesta de los macrófagos alveolares tanto para bacilos activos e inactivos, ¿no? Y también te explica el hecho de que una vez que esos macrófagos hayan generado toda esa respuesta de eliminación, hay otra respuesta que puede sostener al macrófago activo y no generar mayor infección sistémica. Luego tenemos una teoría unitaria, ¿no? En la cual explica el por qué el bacilo prefiere más el ápice que las bases, ¿no? ¿Y alguien sabe por qué? ¿Por qué el bacilo prefiere más el ápice que las bases? Por la mayor oxigenación. Esa es clásica respuesta, ¿no? Por la oxigenación. Ya, ¿pero qué más? ¿Debido a qué más? Menos movimiento. ¿Perdón? Claro, ahí por eso, ¿no? Bueno, otra respuesta también es que debido a la respuesta inflamatoria, ¿no? Se dice que cuando hay una atracción o la producción de las quimiosinas que atrae la respuesta de los neutrófilos o monocitos es más rápida a nivel de ápice que a nivel de base. Por eso es que la lesión del bacilo es preferente a nivel del ápice, ¿no? Uno por la oxigenación que ustedes dicen y otro es por la respuesta inflamatoria rápida que se genera a ese nivel. Pero esta teoría unitaria explica que hay otros mecanismos que puedan generar que sea a nivel del ápice. Y otros que dicen que a nivel del ápice el movimiento respiratorio es menor que en la base. Y eso hace que haya un predominio para que el bacilo se estanque a nivel del ápice. Lo otro es la fuerza de la gravedad que condiciona que los septos interlobulares del pulmón superior estén constantemente tensados, o sea, rígidos. Y esa rigidez también hace que no haya un movimiento sanguíneo y tampoco un fluido para que pueda ser eliminado el bacilo y se estanque también a nivel de los lóbulos superiores. Y por último dice la falta de movimiento también provoca un déficit en el drenaje vascular. O sea, a menor movimiento, menor drenaje de este fluido alveolar y por lo tanto se queda más a nivel del ápice. En cuanto a la patogenia, entonces seguimos que el riesgo de infección va a depender de qué cosa: la capacidad de la infección del caso fuente, la cercanía del contacto, la carga bacilar inhalada y el estado inmunitario del huésped. El cuadro clínico clásico que tenemos de tuberculosis, ¿cuál es? La tos, ¿no? Tos con flema persistente por 2 semanas o más, asociada a fiebre nocturna, hemoptisis, hiporexia, baja de peso, diaforesis nocturna, ¿no?
50% no generan síntomas, ¿no? Muy bien. Ahora, si yo les preguntara, ¿qué sustancia es la que genera todo este cuadro clínico en la tuberculosis? pH 17. No. ¿Qué sustancia o qué molécula? Es el factor de necrosis tumoral, ¿ya? Es el principal componente que genera el cuadro clínico en la tuberculosis en general. Muy bien. De aquí viene parte del examen, porque este es casi todo el examen. Cuando hablamos del espectro de la tuberculosis hay que diferenciar entonces los tipos de tuberculosis que vamos a mencionar. Entonces, cuando uno se infecta del bacilo, una persona inmunocompetente, o sea que tiene muy buena respuesta inflamatoria, ¿ya?, puede eliminar el bacilo. ¿Ya? Lo puede eliminar y lo hace por dos mecanismos. Uno por la respuesta inmune innata y otro es por la respuesta inmune adquirida. La respuesta inmune innata es una producción de linfocitos que genera una respuesta tan efectiva que lo elimina por completo al bacilo. No deja ni huella. ¿Ya? No deja ni huella este bacilo. Entonces, cuando tú le haces una prueba de tuberculina o de Mantoux, o la prueba de IGRA, que es el cuantiferón que hemos hablado, tú le haces estas pruebas y salen negativas. Y por obvias razones tampoco va a tener síntomas. Y también por obvias razones no va a recibir tratamiento. Entonces ahí es una forma que has eliminado el bacilo, ¿no?, por buena respuesta, por haber comido muy bien, ¿no?, o lo que sea. Pero has tenido una buena respuesta inmune innata. La otra respuesta es la respuesta inmune adquirida, ¿no? Y esta también eliminas al bacilo. Pero lamentablemente tu cuerpo quiso fabricar una célula de memoria. Y esta célula de memoria hace que tengas como una huellita de que en algún momento tuviste al bacilo. Y debido a esa respuesta de célula de memoria, sí puede salir positivo la prueba de tuberculina y la prueba de IGRA o la de cuantiferón. Debido a esa respuesta inmune adquirida, por dejar una de memoria. Es casi como el ex, ¿no? Deja huella, dejó una memoria ahí. Y puede salir positivo todavía algunas respuestas, ¿no? ¿Todavía le extrañas? Sí. ¿Todavía lo sigues queriendo? Sí. No. Es una respuesta inmune adquirida. Pero esos pacientes no van a tener tratamiento ni tampoco van a tener síntomas. Pero miren que existen dos respuestas de poder eliminar al bacilo, pero con pruebas totalmente con respuestas distintas, ¿no? Alguno va a salir negativo y el otro va a salir positivo. Muy bien. Luego tenemos al otro espectro, que es la infección latente, que es la que habíamos explicado, ¿no? Al que generó su granuloma, ¿no? El estudiante de medicina, le haces una placa, ¡flash!, el granuloma ahí en la radiografía. Y esos pacientes también, cuando le hagas la prueba del IGRA y del Mantoux o de la tuberculina, van a salir positivos, ¿no? Pero a pesar de ser positivos, no van a tener síntomas. Pero mira cuál es la diferencia. Terapia preventiva. O sea, los pacientes con infección latente sí van a recibir tratamiento. ¿Ya? Y ahora, en este caso, ¿cuál sería el tratamiento de una infección latente? ¿Con cuál sería el tratamiento? ¿Cuál sería el ideal? El medicamento ideal, porque la rifampicina está dentro del tratamiento, pero ¿cuál es el ideal? Isoniazida. Muy bien. Isoniazida. ¿Ya? La isoniazida es el medicamento principal en la terapia de infección latente. Doctor, ¿y cómo funciona la isoniazida en la infección latente? Bueno,
¿Se acuerdan de ese fluido alveolar que se formaba para la eliminación por vía digestiva? Lo que hace el isoniazida es mantener constante esa función de que ese fluido alveolar siga eliminando, se siga drenando y siga llegando hacia la vía digestiva y seguir eliminándose por las heces. Esa es la respuesta de la isoniazida, eso es lo que hace. Y se acuerdan que yo les decía que a veces había un bacilo activo que por ahí se salía, ¿no? Y que podía permanecer a nivel pulmonar o a nivel de la orofaringe y transmitirse. Ya, la isoniazida lo que hace es eso, evitar que ese fluido alveolar se rompa y que se siga manteniendo para poder seguir eliminándose. Pero para que la isoniazida cumpla esa función, tiene que pasar un tiempo, y ese tiempo es de 6 meses. Por eso que el tratamiento de la terapia de infección latente es con isoniazida de 6 meses. Muy bien. Tenemos el otro que es la infección subclínica, donde también tiene las pruebas positivas, ¿no? Puede haber un cultivo, miren, puede haber un cultivo positivo, ¿ya? De repente el BK sale negativo y los síntomas pueden ser leves o ningunos. Y cuando son leves, frecuentemente el paciente solo presenta tos. No presenta fiebre, no presenta hemoptisis, no, solamente es tos, es una tos crónica. ¿Ya? Y aquí el paciente sí debe recibir tratamiento, ¿no? Con su esquema sensible. Hasta latente no hay transmisión, no hay infección. Lo que se sabe es que debido a que donde el tos es eliminado no debería haber transmisión. Y que latente tampoco debería haber transmisión mientras se esté recibiendo el tratamiento, ¿no? Y también si que no estás recibiendo el tratamiento se espera que tampoco que no. ¿Ya? Pero se supone que hasta aquí no se transmite la infección. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos la enfermedad activa, ¿no? Esta es la que ya lamentablemente, ¿no? El estudiante de medicina tuvo su granuloma, vino el examen parcial, se fregó, se estresó, ya no quiso comer, se va para el susti, entonces ya se compensó y genera la infección activa, ¿no? Aquí llama la curiosidad esto, ¿no? Mira, acá dicen positivo, pero ¿por qué acá dicen usualmente positivo? O sea, ¿quiere decir que puede salir negativo? Sí, ¿no? Pero ¿por qué, doctor, si la infección está activa? ¿Por qué la tuberculina o el test de cuantiferón podría salir negativo? ¿Por qué? Y esto va a depender mucho del grado de infección que tiene o de la comorbilidad que genera la inmunodepresión. Porque justamente estas dos pruebas te miden la respuesta del linfocito T. Y acuérdense que el linfocito T es responsable del TH1 y de la fabricación de interferón. Y si tú no tienes linfocitos T, obviamente estas pruebas te van a salir negativos, porque estas pruebas dependen de esa respuesta de esa célula. En el caso de un paciente con VIH, el linfocito T está en el suelo. Entonces, cuando tú le hagas esta prueba, obviamente te va a salir negativo, probablemente, porque no tiene tanta respuesta de este linfocito T para que pueda salir positivo. ¿Sí me entendieron eso, chicos? ¿No? Se preguntan. Muy bien. Aquí el cultivo te va a salir positivo y obviamente sí va a tener síntomas leves hasta severos y poder generar igual tratamiento sensible. Prácticamente esto es importante, chicos, ¿ah? Esto sí viene como casos clínicos, viene como verdaderos y falsos, ¿ya? Muy bien, ¿sí? ¿Alguien quiso preguntar? Sí, la infección latente con la inmunidad adquirida, la única diferencia es el granuloma, porque los resultados son iguales. No, es solamente la eliminación. Acuérdate que aquí la infección es eliminada. Acá la infección es eliminada. El bacilo no lo tienes. No tienes el bacilo. Acá sí tienes el bacilo, pero lo estás sosteniendo. O sea, lo estás controlando. Y si quieres hablar desde el punto de vista de lesión, sí, pues, ¿no? En el latente sí tienes el granuloma. Ajá. Muy bien, entonces, aquellos que adquirieron infección primaria, o sea, se contagiaron del bacilo, que vamos a ver una población del 100%,
de una población del 100% y que adquirieron el bacilo de Hodge, solamente se infectaron un 30%. Ojo que cuando yo hablo de que se han infectado es que solamente tienen el bacilo. De este 30%, el 90% pueden generar la infección latente, o sea, tener su granuloma y sin causar ningún tipo de actividad. Pero lamentablemente este 30%, el 10% pueden generar una tuberculosis primaria. Y esa tuberculosis primaria es una lesión a nivel pariliar y se produce básicamente en niños. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con este 90% de los latentes? Se menciona que el 90% no generan enfermedad. No generan enfermedad, pero el 10% hace la tuberculosis secundaria. Y esos son los pacientes que generan lesión a nivel parenquimal y ocurre básicamente en adultos. Y se menciona cuando ese micobacterio genera una lesión a nivel parenquimal pulmonar, se le llama foco de Gaume, esa lesión parenquimal. Y cuando se genera una inflamación ganglionar pariliar, esta lesión que vemos aquí, junto con el foco parenquimatoso, se le llama complejo de Ranke. Entonces el parenquimatoso, foco de Gaume, y la unión de este foco de Gaume más el compromiso ganglionar, complejo de Ranke. Aquí está, tuberculosis primaria, ¿no? Básicamente en niños, compromiso a nivel pariliar. Secundaria es en adultos, apical, ¿no? Y en lóbulos superiores, básicamente, ¿no? En adultos. Estas es las pruebas que estaba mencionando, ¿no? La prueba de Mantoux o la prueba de tuberculina. Y aquí es la prueba de cuantiferón que mide el interferón gamma. Ahora, la idea es saber la medida, ¿no? ¿Cuánto tengo que saber? ¿Cuánto tiene que medir esa lesión, esa pápula que se forma al inyectar, ¿no? Para yo saber qué es diagnóstico de tuberculosis. ¿Cuánto es? 1.5. ¿Quién da más? ¿1.5 qué? Micras, centímetros. A ver. ¿Nunca se han hecho prueba de tuberculina? Claro, cuando se ha hecho la pápula, ¿cuánto tiene que medir? Ya, vamos con la regla de 5, ¿ya? 15 para cualquier tipo de persona. Mayor o igual a 15 milímetros es positivo para cualquier persona. Mayor o igual a 10 milímetros es para personas pediátricas y personal de salud, o sea, ustedes. Mayor o igual a 5 milímetros es para pacientes con VIH, ¿no? O que tomen algún tipo de medicamento inmunocomprometente o que tengan una enfermedad inmunodeprimida. Se dice que cuando es un paciente que toma algún medicamento inmunocomprometente, o sea, en el caso de corticoides, por lo menos debe ingerir prednisona 15 miligramos al día por más de un mes para que genere inmunodepresión. Muy bien, luego tenemos los exámenes por vaciloscopía directa, ¿no? El esputo que le piden ustedes a los pacientes, ¿no? Y la cual se realiza con un método de Ciel-Nielsen para poder teñir al bacilo. Tenemos el concepto de paucibacilar, que se menciona que se observa a nivel de microscopio de 1 a 9 bacilos ácido alcohol resistentes en 100 campos observados, ¿no? Y esto ya conforma positiva la prueba, paucibacilar. A nivel radiológico, ¿no? Vemos estas lesiones cavernosas a nivel del parénquima pulmonar lóbulo superior, y se menciona que para que usted pueda ver una lesión por esta tuberculosis tiene que medir aproximadamente 10 milímetros esa lesión para que pueda ser observado, detectada a nivel de radiografía. Y se menciona que ante una sospecha de tuberculosis, o sea, si tú escuchas a tu amigo que está a tu costado, ¿no? Está tosiendo, está con fiebre, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es hacer una prueba de tuberculina o de interferón gamma.
Y si esa prueba sale positivo, lo siguiente es que tienes que hacer una radiografía de tórax. Miren, así está el proceso. Paciente con sospecha de tuberculosis, hacer esas pruebas. Que sale positivo, lo siguiente es hacer radiografía. ¿No? Pero ¿qué pasa si tú sospechas de un paciente que tiene clínica de tuberculosis, pero las pruebas te salen negativas? ¿Qué vas a hacer? Ya, cultivo, pero va a salir en 30 días esa prueba. Ese es el BK, pues. Ya, BK, eso es una. BK, ¿qué más? ¿Tomo? ¿Cómo? ¿Una tomo? No escucho. ¿Me podría sacar una tomografía? Tomografía. En este caso, radiografía. ¿Ya? GeneXpert también podrías pedirle, y ahí vamos a ver un flujo de cómo le pedimos. ¿Ya? Pero es importante, no deben de quedarse que a pesar de que tengas clínica y el interferón gamma o la tuberculina te sale negativo, no descartes que sea tuberculosis. ¿Ya? No descartes. Haz una prueba de imagen, o puedes esperar el cultivo, o puedes hacer otras pruebas con mayor fidelidad. Muy bien, ¿no? Aquí tenemos la radiografía de tórax, a nivel microscópico es el esputo, ¿no? Los cultivos. Ahora, los cultivos de BK también no se les pide a todo el mundo. Hay 3 razones para pedir cultivos. ¿Cuáles son? No. Sospecha de cáncer. Más de 15 días. No. Determinar el tipo de... ¿A quién se le pide cultivos? Cultivo para vacío de cuello. Se pide a tres opciones. ¿No de VIH? ¿Cómo? VIH. No. Aquellos pacientes que la vacinoscopía te salió negativa, pero tienes una radiografía anormal. Vaciloscopía negativa con radiografía normal. ¿Cuál es el siguiente? Pacientes que salieron pausivacilares. Pausivacilares. Y lo siguiente es para aquellas personas que has extraído fluido corporal de cualquier lugar, a esos tienes que mandarlos a cultivar. Ya sea líquido acítico, ya sea líquido fluido espinal, o de cualquier tipo de secreción que tú sospeches que sea tuberculosis, a eso también tienes que cultivar. ¿Ya? Y luego tenemos pruebas también para saber resistencia, ¿no? Que son moleculares. Tenemos al GeneXpert y al Genotype. El GeneXpert básicamente te detecta resistencia a qué droga? Rifampicina, ¿no? Y el Genotype, ¿a qué fármacos te muestra resistencia? A isoniazida y rifampicina. ¿Ya? Entonces, GeneXpert, resistencia a rifampicina. Genotype, isoniazida y rifampicina. Muy bien, aquí solamente hay unas definiciones operacionales. Esto no suele venir, pero sí hay que saber el concepto de tuberculosis multidrogo resistente y extremadamente resistente. Aquí los multidrogos resistentes se denomina así a la persona con tuberculosis causada por Mycobacterium tuberculosis con resistencia detectada simultánea a la isoniazida y a la rifampicina. O sea, basta que tenga resistencia a estos dos medicamentos, se le considera tuberculosis MDR, ¿no? Multidrogo resistente. Y el XDR, o extremadamente resistente, se denomina así a la persona con tuberculosis que cumple la definición del MDR y con resistencia detectada a cualquier fluoroquinolona y resistencia al menos de un medicamento adicional del grupo A, ya sea la bedaquilina o linezolida. Esos dos conceptos sí me interesa que sepan, tanto MDR como XDR. Muy bien, otras definiciones operacionales: cuando se considera que es curado, ¿no? Cuando es tratamiento completo, cuando es éxito de tratamiento o tratamiento fallido. Cuando se considera un paciente sintomático respiratorio, persona que presenta tos y flema por 15 días o más.
El latente, ya hemos mencionado, estado en el que se documenta infección por micobacterios a través del PPD o el DIGRA, sin evidencia de enfermedad activa. El drogoresistente es aquella con resistencia detectada a fármacos antituberculosos. Acá no te dicen algún fármaco específico, ¿no? Son a cualquier fármaco antituberculoso. Y tratada con medicamentos de segunda línea, es decir, con quimioterapia combinada que incluye otros fármacos diferentes a los de primera línea. Fracaso terapéutico. ¿Cuándo se considera fracaso terapéutico? Cultivo positivo luego de 4 meses. Y vaciloscopía persistente, aquel que presenta BK positivo luego de 2 meses. Eso es importante que sepan. El tratamiento también se debe basar en recibir una atención integral, ya no solamente por parte del médico, sino también por parte de enfermería, ¿no? También por parte de psicología, porque estos pacientes llegan a entrar en depresión, ¿no? Y la evaluación también nutricional, que es muy importante. En cuanto a evaluaciones auxiliares o exámenes auxiliares, hay que medir bastante lo que es el perfil hepático, función renal, ¿no? El hemograma, para evitar que también el paciente padezca la anemia o trombocitopenia. En cuanto al esquema de tratamiento de tuberculosis sensible, creo que todos saben que es de 6 meses, ¿no? Los fármacos principales, ¿cuáles son? Rifampicina, isoniazida, ¿qué más? Etambutol y piracinamida. Muy bien. De los cuales se dividen en 2 fases, ¿no? La primera fase es de 2 meses de los 4 medicamentos, ¿no? De forma diaria. Pero en la segunda fase, que son de 4 meses, solo utilizas 2 medicamentos, isoniazida y rifampicina, ¿no? Ambas los recibes 3 veces por semana, ¿no? Hasta cumplir todo el trayecto del mes. Muy bien. En la tuberculosis extrapulmonar o miliar, y cuando nos basamos de extrapulmonar, ya sea compromiso del sistema nervioso o también osteoarticular, el tratamiento es de 1 año, 2 meses de los 4 medicamentos y 10 meses solamente de isoniazida y rifampicina todos los días. Pero ¿qué más te dice la norma técnica? Que si el paciente tiene meningitis, pericarditis o formas miliares, ¿no?, de tuberculosis, el paciente debe recibir corticoterapia, ¿no? ¿A dosis de cuánto? De 1 a 1.5 miligramos por kilo por día, ya sea prednisona o su equivalente por 2 a 4 semanas. Solo en esos casos recibes corticoterapia. Y esto es algo nuevo que tenemos, porque de la norma técnica del 2023, que es antes sabíamos que el tratamiento de los pacientes con tuberculosis con coinfección de VIH era de 9 meses, antes. El año pasado la norma técnica ha sacado una nueva disposición que ya no son de 9 meses, sino son de 6 meses, ¿no? Es el mismo tiempo que la terapia convencional. ¿Cuál es la diferencia? Que sí, los primeros 2 meses reciben los 4 medicamentos como el convencional. Pero a diferencia del convencional o del sensible, es que en estos 4 meses sí reciben la isoniazida y rifampicina todos los días. ¿Ya? Ese es el gran cambio que hemos tenido en el manejo de tratamiento con tuberculosis. Muy bien, entonces ya sabemos los 4 fármacos, ¿no? De esos hay que saber cuáles son bactericidas y cuáles son bacteriostáticos. Ahí los he presentado. Bactericidas son la isoniazida, rifampicina, piracinamida, y el bacteriostático es el etambutol, ¿no? Ahora, aquí llamamos bactericida y aquí llamamos bacteriostático. ¿Qué es un bactericida? ¿Qué es un fármaco bactericida? Muy bien, ¿no? El bactericida es que elimina al bacilo completamente. ¿Y el bacteriostático? Interviene en su función celular. ¿Cómo? Interviene en su función celular para que esta pueda... Claro, es un enlentecimiento en el crecimiento, ¿no?, del bacilo. No permite que evolucione. Por lo tanto, esa involución o ese estancamiento de su evolución genera que el bacilo por sí se pueda destruir. Bien, esto es para drogos resistentes, ¿no? Dependiendo de la resistencia se le da el tratamiento ya sea de grupo A, grupo B, grupo C. Este es un esquema para los multidrogos resistentes.
Este es el esquema que da el MINSA para la tuberculosis latente. Miren que manejamos 4 esquemas y dentro de esos el principal de arriba, ¿cuál es? La isoniazida, ¿no? Que habíamos mencionado. ¿Durante cuánto tiempo? 6 meses. Ya ven, no mentira. Entonces, pero también existe otro esquema, miren. Isoniazida, rifampicina. Rifampicina. Y el otro es rifapentina, isoniazida. Ahora, si yo les preguntara, de estos 4, ¿cuál es el mejor actualmente? ¿Cuál creen? El segundo. El segundo. El mejor es rifampicina con isoniazida. Doctor, pero tenemos rifampicina en nuestro medio. Teníamos hasta abril, hasta marzo de este año. Teníamos. ¿Qué pasó? Bueno, nos llegó una alta carga de rifampicina el año pasado en noviembre. ¿Qué pasó? Que cuando llegaron los responsables de PCT, que es los responsables de todo lo que es manejo de tuberculosis, vieron que la rifampicina estaba vencida. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer con tanta carga de rifampicina que nos ha llegado? Ni modo, tenemos que trasladarlo, tenemos que darlo, ¿no? Y tenemos que darle a la población en riesgo. ¿Y cuáles creen que son las poblaciones en riesgo? Que deben recibir sí o sí tratamiento de tuberculosis latente. Inmunodeprimidos. ¿Quiénes creen? Inmunodeprimidos. ¿Pero en qué establecimiento? ¿Hasta qué grupo poblacional? ¿Ah? Cárcel. Entonces, ¿qué hicieron? La DIRIS Lima Norte y la DIRIS Lima Este. Bueno, pues hay que darle, ¿no? Y le dieron toda la rifampicina vencida a nuestros queridos hermanos de las cárceles. A buena hora nunca le hicieron esta reacción adversa, porque la rifampicina no tiene tanta reacción adversa como la rifampicina. ¿Ya? Pero bueno, eso se hizo y ya se culminó en agosto. Ya terminó su tratamiento de 6 meses en agosto. Y bueno, no ocasionó nada. Así que siguen con el esquema de solamente isoniazida nada más. Pero bueno, tuvieron una buena opción, ¿no? De querernos dar rifampicina, pero lamentablemente fue vencida. Ese esquema que les presenté es el esquema del MINSA, de aquí, del Perú, del Perucho. ¿Ya? Pero a ver, si te quieres poner más refinado, entonces te traigo el esquema del HAM. ¿Ya? Este esquema ha sido publicado en el 2023 y son un poquito más específicos, ¿no? Ellos son un poco más detallistas. A ver, ¿qué dicen? Paciente que tiene infección latente, ¿no? Y que es mayor de 18 años. Te hacen una pregunta, ¿no? ¿Ese paciente tiene VIH, tiene enfermedad hepática o está tomando algún medicamento? Y ahí viene la respuesta, ¿no? Si tu paciente tiene VIH y tiene infección latente, prefiero que le des, o el mejor medicamento que puedes darle es isoniazida con rifampicina. Tu paciente tiene enfermedad hepática, muy bien, entonces mejor dale rifampicina, nada más. Y si está tomando algún otro medicamento, entonces ten mucho cuidado con la rifampicina y rifapentina, porque esos medicamentos tienen mucha reacción o interacción con otros medicamentos. Principalmente tenemos ahí la warfarina, anticonceptivos orales, ¿no? Antihipertensivos, antiarrítmicos, anticonvulsivantes, antitodo. Entonces, con lo que tienes que tener cuidado es con la rifampicina y rifampicina. ¿Sí? Pero vamos a suponer que tu respuesta es no. No tengo ninguna de esas enfermedades, no tomo ningún tipo de medicamento. Entonces lo siguiente es, ¿estás embarazada? Si tu respuesta es sí, pues te fregaste, porque miren lo que pasa. Difiere ese tratamiento
por 3 meses, pero 3 meses después del parto. O sea, vas a vivir con tu bacilo ahí pegado en el pulmón toda la gestación y 3 meses después recién recibes ese tratamiento. ¿Ya? Pero dicen que en estos casos la isoniazida y la rifampicina no son recomendadas. ¿Ya? Y bueno, y si no estás gestando, entonces haces el esquema, ¿no? Que aquí ya hemos presentado, que es casi similar. Miren que ellos coinciden con la isoniazida sola, pero miren, ellos pueden alterar de 6 hasta 9 meses inclusive. ¿Ya? Bueno, acá solamente un cuadro donde dicen aquellos que deben de recibir terapia preventiva. Estas son las dosis recomendadas según el filtrado glomerular o si el paciente tiene algún problema renal. Y de estas las que sí vienen, ¿no? Reacciones adversas. De la isoniazida, el más importante es la neuropatía periférica, ¿no? Y por eso tiene que recibir un medicamento que se llama, ¿cómo se llama? Piridoxina, ¿no? Por eso ustedes cuando vean el esquema convencional tratamiento de tuberculosis, siempre fíjense si está tomando piridoxina, ¿no? Porque si no está tomando, por ahí el paciente está diciendo al doctor, siento como adormecimiento en mi brazo, hormigueo, ¿no? Y probablemente está haciendo una neuropatía por isoniazida. ¿Ya? La rifampicina tiene con mayor reacción adversa la hepatitis colestásica. La piracinamida también puede generar hepatitis. Y el etambutol genera frecuentemente lo que es neuritis retrovulvar. Ahora, si yo les preguntara de todos estos medicamentos, ¿cuál es el más hepatotóxico? ¿Cuál sería? La piracinamida. Y si de pronto un paciente con tuberculosis está tomando la medicación habitual, ¿no? Está con su bolsa colectora y de pronto ves que la orina es anaranjada, ¿de quién es el culpable? De la rifampicina. Estos son un cuadro también de principales factores de riesgo para tuberculosis resistente. Miren que aquí en esta instancia también tenemos los trabajadores y estudiantes de salud. ¿Ah? Y estos son los algunos exámenes que se deben solicitar cuando se maneja el tratamiento de tuberculosis. Ahora, solamente como dato curioso es que si tú tienes un paciente con VIH y diagnosticas la tuberculosis posterior al diagnóstico con VIH, totalmente tienes que suspender el tratamiento de VIH, ¿ya? Porque se genera una reacción llamada IRIS, ¿ya? Eso también lo pueden buscar. Es una reacción hiperinflamatoria que se genera por tener estas dos condiciones de manera simultánea, ¿no? Y por eso se prefiere que se suspenda el tratamiento para el VIH y se culmine el tratamiento con tuberculosis. Y por último solamente está este cuadro, ¿no? Que les mencionaba. Cuando un paciente le realizas un BK en esputo, ¿no? Lo que tú esperas es que ese frotis salga positivo, ¿no? Y de ahí te queda la duda de que ya, me salió el bacilo positivo, ¿será resistente? Entonces es preferible que le hagas el genotype, porque te abarca dos fármacos, ¿te acuerdas? Rifampicina y isoniazida. Y si sale negativo o es sensible, perfecto, le das tratamiento sensible para tuberculosis. Pero ¿qué pasa si en el esputo te sale el frotis negativo? ¿No? Entonces lo siguiente es hacer el GeneXpert. Doctor, ¿pero por qué le hacemos GeneXpert y no le hacemos genotype? Porque se ha visto que el GeneXpert detecta el Mycobacterium en casi un 92 a 90%. Entonces, el GeneXpert, aparte de detectarte el Mycobacterium, también te va a decir si es sensible o resistente a la rifampicina. Y si es sensible, perfecto, entonces debe recibir tratamiento. Si es resistente, entonces empezarás el tratamiento modificado o individualizado para el tratamiento resistente.
Muy bien, chicos.